Muy buenos días y bienvenidos a esta edición extraordinaria del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es María José Rivera y en este espacio habilitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estamos buscando acercar a ustedes información en temas jurídicos y de acceso a la justicia de manera dinámica y cercana a través de estas nuevas plataformas. Hoy nos estamos conectando a pedido del público específicamente para conversar acerca de un tema de mucha relevancia en un mundo cada vez más tecnológico y es acerca de cómo mantener seguros nuestros datos personales. Para ello hemos invitado especialmente a la doctora Olga Escudero, directora de Fiscalización e Instrucción de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del MINJUS. Doctora, bienvenida. Hola María José, muchas gracias por la invitación. En verdad sí, pues hoy vivimos en un mundo tecnológico. El Internet y los servicios que a través de ella se prestan forman parte de nuestra vida diaria, ¿no? Hoy nuestro teléfono celular, nuestro smartphone, nuestra tablet o nuestra computadora son herramientas imprescindibles para el día a día, ¿no? Jugamos por Internet, buscamos información en Internet, nos conectamos a través de las aplicaciones para hacer pagos de los servicios, vemos películas utilizando los servicios que nos ofrecen también. Entonces, podríamos decir que casi la mayor parte de nuestro tiempo estamos conectados. Así es, doctor, y de todas maneras, en un mundo cada vez más tecnológico, donde tenemos cada vez más vías donde nuestros datos personales pueden estar digamos, expuestos, tenemos que considerar también algunas recomendaciones que vamos a estar considerando el día de hoy y para ello le damos la bienvenida a las personas que recién se están conectando a pedido del público y por supuesto siempre en aras de seguir difundiendo a través de nuestro consultorio legal información jurídica que es súper importante para nosotros. Vamos a ir partiendo de nuestro tema, doctora, y para ello me gustaría iniciar el programa de hoy consultándole específicamente qué podemos entender por datos personales, qué conceptos ingresan allí. Bueno, los datos personales es toda información que permite identificarnos. Como ejemplo podríamos decir nuestros nombres, apellidos, el número de nuestro documento de identidad, nuestro número telefónico, nuestra dirección, nuestro correo electrónico. También hay otros datos como podrían ser datos sensibles, como nuestra huella digital, nuestros datos biométricos, el iris, nuestros datos de salud, que también son datos sensibles, las discapacidades que una persona pueda tener también son datos personales. Es decir, cuando se identifica a una persona, cualquier información de ella es un dato personal. Correcto, doctor. Entonces, con ello partimos el tema del día de hoy para conocer sobre protección y seguridad de los datos personales. A las personas que nos están acompañando el día de hoy, darles la bienvenida y comentarles que hoy día vamos a estar leyéndoles a través del chat de esta transmisión. Si es que usted desea consultar acerca de cómo podemos proteger nuestros datos personales o cualquier otra consulta, estamos aquí hoy día con la doctora Olga Escudero, directora de Fiscalización e Instrucción. Doctora, continuamos con ello y también en el país actualmente está normado a través de la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 29733, este tema. ¿Cuáles son los alcances generales que nosotros como ciudadanos debemos conocer al respecto de esta normativa sobre datos personales? Bueno, nosotros tenemos que conocer que nosotros somos los titulares de nuestros datos y somos los dueños de nuestros datos. Y por tanto, cuando se quieran usar estos datos para alguna finalidad que no esté vinculada con una ejecución de una relación contractual, como por ejemplo para mandarnos publicidad, se necesita de nuestro consentimiento. Nosotros tenemos que haber dado el consentimiento para que nuestros datos se puedan utilizar. También dentro del control que tenemos de nuestra información, también nos podemos oponer a ciertos tratamientos de datos, ¿no? Por ejemplo, si para entregarnos un paquete nos piden tomar la fotografía de nuestro DNI, nosotros debemos oponernos y podemos. Y podemos decir, bueno, no la tomas, son mis datos personales. No, que si no te entrego este paquete, bueno, entonces si no lo haces, voy a presentar, voy a denunciar o voy a reclamar, ¿no? Porque no es un tratamiento adecuado el tomar la fotografía de mi DNI.
Correcto, doctora. Entonces, estos detalles, estas situaciones ante las cuales nosotros podemos oponernos para cuidar nuestros datos personales es lo que vamos a estar abordando el día de hoy y le damos la bienvenida a las personas que nos están acompañando. Justamente vemos que nos están saludando aquí por la transmisión. Buenos días, Tefi, Rosy, Raquel, bienvenidas. Este es el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a las personas que deseen consultar respecto a temas de datos personales, cómo proteger sus datos personales, los vamos leyendo a través de esa transmisión. Continuamos con las preguntitas, doctora. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para empezar esta transmisión en aras de proteger nuestros datos personales en el día a día? Por ejemplo, en la contratación de servicios. Bueno, en la contratación de servicios, cuando nosotros vamos a hacer alguna compra por internet, tenemos que fijarnos que sea un sitio web de confianza, ¿no? Primero, esa es la primera que tenemos que revisar, ¿no? HTTP y que exista ese candadito, ¿no? Ese candadito que está en el sitio web significa que es un sitio web confiable. Pero además, rápidamente, vámonos a la parte inferior del sitio web y vamos a buscar políticas de privacidad. Si el sitio web no tiene una política de privacidad, podríamos desconfiar, porque en la política de privacidad va a estar indicado quién, qué entidad, qué empresa es la responsable del tratamiento de nuestros datos personales, ¿no? Tiene que estar plenamente identificada y también la finalidad para la que va a usar nuestros datos, cómo es que los va a usar, y toda esa información tiene que estar contenida en la política de privacidad. Ese es un punto importantísimo, por ejemplo, al momento de contratar algún tipo de servicio por internet. Correcto, doctor. Y por ejemplo, en materia de redes sociales, ¿cómo podemos hacer para cuidar nuestros datos personales? Bueno, cuando nos damos de alta en una red social, primero es importante revisar qué datos vamos a entregar, porque no es obligatorio entregar todos los datos que nos ponen ahí, no es obligatorio decir dónde trabajamos, dónde vivimos, ¿no? Entonces, eso vamos a tenerlo que analizar. ¿Qué es lo que queremos que los demás conozcan de nosotros? Entonces, a partir de ahí, configurar la política de privacidad para poder saber de que quienes van a ver nuestra información son personas que nosotros queremos que vean esa información. Y además ser conscientes que también cualquier información que se coloca y que se pone en las redes sociales, pues muchas veces vamos a perder el control de esa información. Por eso tenemos que ser cuidadosos con lo que publicamos, con lo que informamos, para evitar luego pues, poder ser víctimas de algún tipo de delito. Correcto, doctora. Justamente nos están saludando por aquí. Jamie y Carlos nos saludan. Eddie, buenos días, bienvenidos a este consultorio legal, edición extraordinaria. Es un espacio habilitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y hoy día estamos conversando acerca de cómo proteger nuestros datos personales. Doctora, un tema cotidiano también es lo relacionado a las boletas electrónicas. Cuando vamos a diversos establecimientos y queremos pedir una boleta electrónica, por ejemplo, muchas veces nos piden el DNI. ¿Es eso correcto? ¿Cómo podemos oponernos a ello, por ejemplo? Bueno, cuando vamos a solicitar una boleta electrónica, nos pueden pedir el número de nuestro DNI. Y nosotros, obviamente, tenemos que entregar el número para que se pueda emitir la boleta electrónica a nuestro nombre. Pero lo que no debemos permitir es entregar nuestro DNI, ¿no? Evitemos entregar nuestro DNI, evitemos que le tomen foto a nuestro DNI, porque es nuestro documento que contiene muchísimos datos, como es la fecha de vigencia del DNI, la fecha de caducidad, el código verificador, datos que muchas veces nos solicitan para darnos de alta en algún servicio, ¿no? Especialmente en los servicios por internet. Entonces, igual, cuando vamos a un edificio o vamos a ingresar, no debemos dejar nuestro DNI y también es una mala práctica de las entidades o de las empresas que para el ingreso a un determinado establecimiento se tenga que tomar la foto del DNI. Entonces sería parte de nuestro derecho bajo el amparo normativo que podamos oponernos a ello. Exacto, y si alguno se siente afectado porque alguien le exige la toma del DNI, bueno, puede denunciarlo, ¿no? Y nosotros ya más adelante daremos los canales para que puedan hacer ese tipo de denuncias, ¿no? Si se sienten afectados.
Justamente antes de ir a la parte de cómo denunciar y por supuesto también doctora para que nos comente cuál es el rol de la entidad a la cual usted representa, me gustaría absorber unas pequeñas dudas que nos están dejando a través del chat. Por ejemplo, Hernán nos dice en el contexto de la protección de datos personales, ¿qué hacer cuando te graban, por ejemplo? ¿Cómo proteger tus datos personales en ese contexto? Bueno, es importante que quien realice cualquier tratamiento de datos, como es el grabar, sea consciente de que sin el consentimiento de la persona no puede difundir esa información, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos que ser conscientes que para usar los datos de alguien necesitamos de su consentimiento, ¿no? Entonces, esto de grabar y de difundir en las redes sociales estas imágenes, pues podrían estar cometiendo una infracción a la Ley de Protección de Datos Personales. Correcto, doctora. Y vamos con la preguntita de Mel. ¿Cómo protejo mis datos si al día recibo 15 llamadas spam, por ejemplo? Mira, lo primero que diría yo es primero identificar cuáles son esas empresas que están contactándose, ¿no? Eso es importante porque si en algún momento quieres denunciar ese presunto tratamiento inadecuado, entonces necesitamos nosotros saber cuáles son esas empresas que están tratando de contactarte y también si puedes obtener los números telefónicos desde donde se están tratando de comunicar y si podrías tú grabar alguna llamada, ya eso sería perfecto, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos intervenir a través de una denuncia respecto a este tratamiento inadecuado. Entonces, para Mel, que nos hace la pregunta y las personas que nos están viendo, se recomienda el recabado de estas pruebas que permitan después realizar la denuncia correspondiente. Y es importante por eso que nosotros seamos conscientes al momento de entregar nuestros datos personales, ¿no? Primero, leer la política de privacidad. Yo sé que muchas veces estamos apurados y nos queremos bajar una aplicación o entrar a hacer alguna compra y damos check a todas las casillas que nos proporcionan, pero sin leerlo. Entonces, es importante leer, tomarse unos minutos y leer. O sea, no das el consentimiento, o sí lo das, porque de repente sí estoy interesada de que me manden publicidad, ¿no? Porque puede ser que muchos temas sí me interesen. Pero si yo no estoy interesada en algo, evitar dar el consentimiento y para ello es importante leer las políticas de privacidad y dejar nuestros datos pues en empresas, en entidades confiables. Correcto, doctora. Entonces continuamos con el programa de hoy. Esta es una edición extraordinaria del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Si usted que nos está viendo se pregunta de qué trata este espacio, semanalmente nos vamos conectando aquí a través de TikTok para llegar a ustedes con información que sea cercana y útil para los ciudadanos y sobre todo conversar de manera dinámica y cercana con ustedes. Si tienen preguntas en temas de protección de datos personales, hoy día estamos con la doctora Olga Escudero en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y en ese sentido, doctora, consultarle entonces paso a paso cómo puedo denunciar si están vulnerando mis datos personales, ante qué autoridad se presenta. Bueno, las denuncias pueden ponerlas a través de la mesa de partes virtual del MinJus. Nosotros tenemos habilitado, colocando en Google, ¿no? Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, vamos a encontrar unos formularios, ¿no? Y esos formularios son súper fáciles de completar con nuestros datos y colocando la denuncia. También se puede hacer algún tipo de denuncia anónima si lo quieren hacer. Entonces, cualquier tipo de denuncia la pueden hacer a través de la mesa de partes virtual del MinJus. Correcto, doctora. Y también usted nos habla acerca de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. ¿Nos podría comentar, por favor, cuáles son las funciones que tiene en nuestro país respecto a la protección y seguridad de los datos de los ciudadanos? Bueno, la autoridad tiene varias funciones. Una de ellas es la difusión del derecho. Otra de ellas también es poder atender las denuncias respecto a un tratamiento inadecuado de los datos y a partir de ello iniciar una investigación y podríamos también sancionar a aquellas entidades que puedan estar haciendo un tratamiento inadecuado de los datos. Pero una de las funciones más importantes que tenemos es poder llegar a la ciudadanía y poder concientizar respecto a la protección de sus datos
Y por eso es importante hoy estar aquí, ¿no? Para poder dar ese tipo de recomendaciones para que nosotros mismos poder cuidar nuestra información. Porque siempre va a haber un riesgo, siempre va a haber un riesgo de que pueda haber una afectación a las medidas de seguridad. Pero si nosotros tenemos algunos cuidados, vamos a poder proteger mejor nuestra información. En ese sentido, me gustaría un poco hablar también de lo que son las redes Wi-Fi, ¿no? Las redes Wi-Fi, cuando nos conectamos a una red Wi-Fi pública, por ejemplo, si estamos en un aeropuerto o si estamos en un parque donde hay internet gratis, entonces si nos conectamos a esa red Wi-Fi, hay algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, no enviar información privada a través de ella, ¿no? Otra recomendación sería no conectarnos a nuestras aplicaciones de los bancos, ¿no? O hacer algún tipo de compras por internet, ¿no? Esas tres recomendaciones, esos tres usos no deberíamos hacerlos cuando estamos conectados a una red Wi-Fi pública. Correcto, doctora. Entonces, esas son las recomendaciones específicamente en materia, por ejemplo, de Wi-Fi, cuando nos encontramos de viaje, cuando encontramos sobre todo señales abiertas que nos permitan acceder a Internet. Correcto. Correcto, doctora. Entonces, usted también nos estaba señalando acerca de la competencia de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Por ejemplo, si la persona que nos está viendo el día de hoy en esta transmisión desea presentar una denuncia al respecto, ya sea llamadas spam u otro tipo de vulneración a sus datos personales, ¿qué es lo primero que tiene que hacer al cerrar esta transmisión? Para que sea lo más fácil, podría colocar Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en Google y va a ingresar al sitio web y ahí va a encontrar denuncias, ¿no? Hacer clic en denuncias y a través de ahí va a salir un formulario en el cual lo va a llenar, lo va a completar y va a adjuntar si tiene algún medio probatorio de lo que está indicando. Y este formulario lo ingresa a través de la mesa de partes del MINJUS. Y eso entonces nos comenta que puede ser un trámite virtual. Todo es virtual, sí. Es un trámite virtual. Excelente, doctora. Ahora, por ejemplo, también una pregunta frecuente respecto a la vulneración de datos personales es el resarcimiento económico por quizás daños que se puedan ocasionar frente a este tema. Entonces, ¿es competencia de la autoridad que usted nos señala o qué entidad debe presentar la denuncia? Bueno, el resarcimiento económico directo a la persona que está denunciando no es competencia de la autoridad. Nosotros lo que vamos a determinar es si existe una infracción a la ley y a través de ello poner una multa a la empresa que está haciendo ese tratamiento inadecuado de datos. El resarcimiento económico ya no es una competencia que se va a determinar a través de la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Pero sí es importante que cuando alguien denuncia, muchas veces ese tratamiento inadecuado para, ¿no? O sea, si tú denuncias, entonces muchas veces pues ya van a parar esas llamadas quizás, ¿no? Entonces esa es la importancia también de presentar nuestros reclamos. Correcto, doctora. Entonces vamos, por ejemplo, con una pregunta que nos está dejando David a través del chat. ¿Qué procede contra las personas que generan este término llamado doxeo, por ejemplo, o tienen información privada de diversas entidades, tanto públicas o de empresas? ¿Cuáles son las sanciones contra ellos? Bueno, como decía, quien usa los datos sin el consentimiento de las personas, y en este caso del doxing, cuando se usan los datos y se publican en Internet, está cometiendo una infracción a la ley. Y esa infracción es usar los datos sin consentimiento. Y esa infracción lleva a una multa, es una infracción grave que puede llevar a una multa de 5 a 50 UITs para aquella entidad, empresa o persona que esté haciendo ese tratamiento inadecuado de datos. Doctora, ¿y lo relacionado a la vulneración de datos personales puede convertirse en algún momento en delito? ¿Es sanciones penales? Sí. Bueno, el acceso ilegítimo a las bases de datos es un delito. Ese es un delito, o también quienes, como algún tipo de funcionario que tiene competencias, ¿no? Y para ello tiene acceso a alguna base de datos y hace un abuso de ese servicio, entonces también se puede convertir en un delito.
Correcto, doctora. Entonces, le damos la bienvenida a las personas que el día de hoy nos están acompañando. Esta es una edición extraordinaria del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y hoy estamos conversando específicamente y absorbiendo las dudas sobre la protección y seguridad de datos personales. Doctora, para ello consultarle si es que las personas que nos están viendo necesitan asesoría en materia de protección de datos personales, ¿a qué canales de comunicación se pueden contactar? Tenemos un correo electrónico que es protegetusdatos@minjus.gov.p. A través de ese correo se pueden hacer consultas. Por ejemplo, si no saben cómo poner una denuncia, pueden escribir al correo para solicitar que les absuelvan su consulta y ahí les explicarán, les mandarán los enlaces de cómo hacerlo. Entonces, cualquier tipo de consultas que tenga que ver con los datos personales pueden hacerlas a través de ese correo electrónico. Excelente, doctora. Entonces, el correo electrónico nuevamente es protegetusdatos@minjus.gov.pe, protegetusdatos@minjus.gov.pe para recibir esta orientación en materia de protección de datos personales. Justamente David nos consulta dónde puede revisar las penas para los delitos relacionados a datos personales. A ver, respecto a los datos personales, son infracciones administrativas, ¿no? Y eso está en la ley y en el reglamento de protección de datos personales. Respecto a los delitos informáticos, hay una ley de delitos informáticos, ¿no? Y ahí están señalados los tipos y también las penas para cada uno de esos delitos. Doctora, ahora pasando también a otros temas en general para que nosotros podamos conocer como ciudadanos cuáles son nuestros derechos, ¿quiénes, qué instituciones están obligados a tener protocolos para proteger los datos de las personas, de los ciudadanos? Bueno, todas las entidades públicas y privadas que realizan tratamiento de datos, incluso las personas naturales también que realizan un tratamiento de datos, como un abogado, un dentista, si recopila datos, tiene una base de datos, tiene que cumplir con la ley. Y una, por ejemplo, de esas obligaciones es contar con medidas de seguridad. Con medidas de seguridad tanto técnicas como organizativas para garantizar la protección de los datos personales. Otra de las obligaciones que tienen es informar. Nosotros tenemos un derecho y es el derecho a que nos informen qué es lo que van a hacer con nuestros datos personales, ¿no? Y para ello todas aquellas empresas que hacen tratamiento de datos tienen que contar con una política de privacidad que informe a las personas sobre cómo es que se va a realizar el tratamiento de sus datos personales, quién es la empresa, identificarse con su número de RUC, con el nombre de la empresa, señalar la finalidad para la que van a tratar los datos. Y otro tema muy importante también, señalar un canal para el ejercicio de los derechos que señala la ley, que los llamamos los derechos ARCO, que son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Es decir, cualquier persona puede acudir a una entidad y solicitar el acceso a su información personal. ¿Y qué significa esto? Que yo a la empresa o a la entidad pública le puedo preguntar ¿qué datos tienes? ¿Cómo los has recopilado? ¿Dónde están almacenados? ¿Y para qué los estás usando? Esas preguntas me puedo dirigir y cualquier entidad tiene la obligación de darnos una respuesta en un plazo máximo de 20 días. Igualmente, si nosotros queremos rectificar nuestra información, es decir, si nosotros al emitirse un documento aparece una dirección que no es la nuestra o aparecemos que hemos trabajado en una entidad cuando nunca hemos laborado en esa entidad y entonces nosotros necesitamos rectificar esa información o sale nuestro recibo de luz, nuestro recibo de gas a nuestro nombre con una dirección que no corresponde, ¿no? Entonces, esas rectificaciones nosotros podemos acudir a la entidad a solicitar que rectifiquen esos datos personales y la entidad tiene un plazo de 10 días para darnos una respuesta. Igualmente, para cancelar nuestra información, si consideramos, bueno, yo fui cliente de tal empresa hace 10 años y ya no tiene por qué tener mis datos personales, entonces solicito la cancelación o la eliminación de esa información. Ese es el ejercicio de nuestro derecho de cancelación. Y también nos podemos
oponer al tratamiento de nuestros datos personales cuando consideramos, por ejemplo, que a través de Internet, cuando yo coloco mi nombre, pues sale una noticia que está desactualizada o una noticia o en un sitio web se informa algo que no es real. Entonces yo puedo acudir a ese master web o a ese medio que yo considero que está dando una información para solicitar pues que dejen de hacer ese tratamiento que de repente me está afectando o me está perjudicando. Correcto, doctora. Entonces, esto es lo que conocemos como derechos ARCO. Exacto. Y una vez que nosotros nos acercamos a ejercer estos derechos, como les decía, hay unos plazos de respuesta, que en el caso del derecho de acceso son 20 días y en los casos de los otros derechos son 10 días. Si nosotros no recibimos esa respuesta, acudimos a la autoridad, ¿no? En vía de reclamación, igualmente como una denuncia, hay un formulario de tutela de derechos. Podemos acudir virtualmente o también presencialmente. Virtual. Todo lo virtual. podemos hacer de manera virtual. Y si tenemos alguna duda, podemos pedir, hacer una consulta a través del correo electrónico protegetusdatos@minjus.gov.p. Correcto, doctora. Para presentar nuestra denuncia ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, ¿cómo los encontramos? ¿Y a través de qué web? La encontramos a través de .gov.p, que es la web del Estado. Colocando Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en el buscador, vamos a acceder a la página de la autoridad del Ministerio de Justicia y ahí vamos a encontrar las opciones para presentar una denuncia o para presentar un reclamo porque no han sido atendidos el ejercicio de los derechos ARCO. Doctora, entonces para poder trazar como una línea de tiempo para comprender cómo podemos aplicar estos derechos a los datos personales que tenemos es, si por ejemplo una empresa o una entidad pública vulnera nuestros derechos o nosotros simplemente queremos conocer información de cómo están manejando nuestros datos personales, tenemos que primero pedir siempre a la empresa o entidad que nos informe o podemos ir de frente a la autoridad. No, siempre se tiene que recurrir a la empresa porque la empresa es la que tiene la información. ¿No? Si no recibimos ya la respuesta luego de haber utilizado el canal que pone a disposición la empresa o la entidad, entonces podemos venir a la autoridad. Y también, esa es otra, si nosotros no encontramos un canal para la atención de los derechos ARCO, ahí sí podemos venir a la autoridad a denunciar que no existe un canal en el que podamos solicitar el ejercicio de nuestros derechos. Correcto, doctora. Entonces continuamos con las preguntitas de hoy. Esta es una edición extraordinaria del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este es un espacio habilitado por el Ministerio para llegar a ustedes a través de estas nuevas plataformas y por supuesto acercar esta información que es muy importante que conozcamos. Doctora, también quería consultarle acerca de las recomendaciones que le puede dar a los emprendimientos que nos ven para que puedan cumplir con las obligaciones que se tienen en materia de datos personales. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas para esos emprendimientos? Bueno, para los emprendimientos yo les pediría o les recomendaría que siempre analicen qué datos necesitan, porque es importante solicitar únicamente los datos necesarios para prestar ese servicio que vamos a darle, ¿no? O la entrega de algún producto. Que eviten tomar las fotos a los DNIs de las personas, que coloquen, que preparen una política de privacidad. Nosotros tenemos una guía sobre el derecho de información y en esa guía señalan paso a paso cómo elaborar una política de privacidad. Es muy sencillo. Entonces, llevando esta guía, se puede colocar en su sitio web la política de privacidad, solicitar los datos que sean necesarios y si van a usar los datos de las personas para publicidad, solicitarles el consentimiento. Correcto, doctor. Entonces, eso es importante tomar en cuenta también para los emprendimientos que el día de hoy nos están acompañando. Doctora, asimismo, también consultarle cuáles son las diferencias, especialmente en la competencia que tiene la Autoridad Nacional de Datos Personales con lo que es Indecopi, por ejemplo. Bueno, nosotros vemos todo lo que tenga que ver con los datos. Si es que los datos han sido usados de una manera sin consentimiento o si los datos están siendo difundidos, por ejemplo, sin nuestro consentimiento o si nos han dado de alta en a un servicio sin que nosotros lo hayamos pedido.
En caso quizás del Indecopi ya ven el tema más cuando la prestación del servicio no se ha dado. Por ejemplo, si es que tengo algún consumo que no reconozco, podría recurrir al Indecopi, ¿no? Para hacer mi reclamo respecto a ese consumo. Y si considero además que mis datos han sido usados de manera ilegítima, también ahí tengo que recurrir a la autoridad, puedo recurrir a la autoridad para denunciar ese tratamiento. Correcto, doctor. Entonces eso es importante precisar. Nos indicaba entonces que también, de todas maneras, ante la frecuente duda que se puede dar, los daños que puedan causarse en materia de datos personales y que se busque un resarcimiento económico, eso no se ve ante la autoridad nacional. No, no. Y otra parte que me encanta, que me gustaría un poco conversar es sobre el phishing, ¿no? Que el phishing es el fraude que intenta robar nuestros datos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar muy alertas, porque nosotros tenemos que cuidar nuestros datos. Nosotros somos los principales que tenemos que cuidar nuestros datos y por eso los ciberdelincuentes muchas veces ponen en circulación el phishing, ¿no? Y utilizan la ingeniería social, ¿no? Y utilizan nuestras redes sociales para saber ya nuestro nombre, saber nuestros gustos o alguna publicación que nosotros hacemos. Y entonces cuando recibimos un correo electrónico, por ejemplo, de un banco, diciendo que han afectado nuestros datos y que se van a bloquear y que por favor ingresen a este enlace, no hay que hacerlo. No hay que ingresar a enlaces desconocidos, hay que evitar eso. Si es que recibimos un correo, hay que fijarnos, por ejemplo, el dominio, ¿no? Si es un Gmail, un Hotmail, pues una entidad bancaria no va a utilizar ese dominio. Una entidad siempre va a utilizar su propio dominio. Entonces, esas cositas, o si hay muchos signos de interrogación, de admiración, o hay errores gramaticales, entonces en el texto nosotros tenemos que sospechar de que es un correo que está tratando de robar nuestros datos personales. Entonces no hay que entregar nuestros datos a través de enlaces o de correos que no podamos verificar que efectivamente son de la entidad que nos está escribiendo. Doctor, justamente nos están consultando por el chat si todo lo que estamos conversando acerca de la competencia de la Autoridad Nacional de Datos Personales también se puede interpretar, por ejemplo, para casos de llamadas spam. Sí, claro, claro que sí. O sea, si alguien se siente afectado con este tipo de llamadas porque nunca ha dado su consentimiento, yo creo que puede, o sea, puede denunciar ese tratamiento inadecuado. Correcto, doctor. Entonces, para poder repasar cuáles son los pasos para las personas que nos están viendo, ¿cómo denunciar ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en caso de que esté vulnerando mi información personal? Bueno, ingresamos, para hacerlo rápido, ingresamos en el buscador Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Una vez que ingresamos a la página, vamos a buscar denuncias, hacemos el clic en denuncias y ahí nos van a salir todos los requisitos de la denuncia y un formulario. Ese formulario lo llenamos, lo completamos, explicamos de qué trata nuestra denuncia, si tenemos algún medio probatorio, como es una captura de pantalla, por ejemplo, en el caso de las llamadas recibidas, o un audio. Y también señalar, por ejemplo, que nosotros somos los titulares de ese número telefónico que está siendo usado, ¿no? Entonces, para ello pueden presentar un recibo del teléfono donde se verifique que la persona que está denunciando es el titular de ese dato, que es el número telefónico, ¿no? Todo ello lo adjuntan y lo presentan a través de la mesa de partes virtual del MIJUS. Doctora, justamente a través de redes sociales nos han dejado este comentario. ¿Qué se hace si en un edificio nos piden dejar el DNI en custodia y recogerlo al salir? Yo me negaría y tenemos el derecho de hacerlo. Nadie debe pedirnos nuestro DNI para dejarlo en custodia. Lo que nos pueden pedir, sí, es el DNI para tomar nuestros datos, que es nuestro nombre y nuestro número de DNI, podernos identificar y luego entregarlo. Pero no debería ni las entidades, ni los edificios, ni ninguna empresa pedir el DNI para dejarlo en custodia o para tomar una foto. Correcto, solamente para identificarse en todo caso. Correcto, exacto. Esta es una mala práctica en realidad, pedir
el DNI para tenerlo en custodia. Correcto, ahora continuamos con las preguntitas. ¿Cómo puedo hacer si veo una cámara de videovigilancia que apunta a mi casa que le pertenece a un centro comercial? Bueno, si se siente afectado porque considera que esa cámara está filmando el ingreso de su domicilio, pues es un tratamiento inadecuado de sus datos, ¿no? Y esto también puede ser parte de un tema o de un caso que nosotros podríamos actuar, ¿no? Si es que es puesto en conocimiento de la autoridad. Correcto, doctora, continuamos con las preguntitas que nos están dejando. En mi edificio hay cámaras de vigilancia y constantemente colocan los videos de los vecinos en el chat para evidenciar un mal accionar, incluso de menores de edad. ¿Se está vulnerando algún derecho allí? Bueno, sí, sí se está vulnerando un derecho, ¿no? El derecho a tu privacidad. La imagen es un dato personal, ¿no? Entonces, si el edificio tiene cámaras y quiere evidenciar algún tipo de infracción, entonces lo que tendría que hacer es dirigirse al titular de los datos y enviarle el video para decirle qué es lo que está sucediendo y que pueda tomar acciones. Pero no debería, no debe ponerlo en el chat grupal. Eso es un tratamiento inadecuado de datos personales y sería importante que los vecinos conversen sobre estos temas, ¿no? Antes de denunciarlos, conversen y les indiquen pues que es una mala práctica colocar o poner en los chats del grupo de vecinos los videos privados de alguien. Correcto, doctora, nos están yendo varias preguntitas. Por ejemplo, Alejandra nos dice, si en un aplicativo, ya sea chat, sacan tus datos personales, ¿se está incurriendo en un delito? Si sacan tus datos, no entiendo bien la pregunta, pero bueno, pues nadie puede usar tus datos sin que tú les hayas autorizado. Eso lo podemos decir así. Si alguien usa tus datos sin tu autorización, sin tu consentimiento, pues está cometiendo una infracción a la Ley de Protección de Datos Personales. Y por ejemplo, si Alejandra, que nos está viendo, desea presentar esta denuncia ante la Autoridad Nacional, ¿cómo puede hacer? Puede ingresar en el buscador Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y va a ingresar al sitio web de la autoridad y va a buscar el enlace de denuncias. De todas maneras, entiendo que si Alejandra desea realizar alguna consulta de orientación relacionada a ello, puede mandar su correíto a protegetusdatos@minjus.gov.p. Nuevamente, protegetusdatos@minjus.gov.p si deseas remitir tu caso para orientación. Correcto. Continuamos con las preguntitas. Mega Punker nos dice, ¿es correcto que me cobren para actualizar mis datos, específicamente en un colegio? ¿Qué puedo hacer? No, no es correcto. Los derechos, el ejercicio de los derechos, en este caso el derecho de actualizar, rectificar tu información, debe ser atendido de manera gratuita. No te pueden cobrar por ello. ¿Y si lo cobran, qué puede realizar allí, por ejemplo? Bueno, reclamar primero ante el colegio y decir pues que no deberían cobrarle, pero si siguen con el cobro podría acudir a la autoridad, ¿no? Porque el ejercicio de los derechos que acabo de mencionar, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, deben ser atendidos de manera gratuita. Megapunker, esperamos haber absuelto tu duda, si no, de todas maneras te vamos leyendo. Michelle nos dice, ¿hay una ley de protección de datos? ¿Cuál es? Es la ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. ¿Cuáles son los alcances generales de esta ley? Los puntos más importantes que Michelle, por ejemplo, podría conocer o los ciudadanos que nos están viendo. Bueno, esta ley señala, como les decía, nuestros derechos en materia de protección de datos personales, nuestro derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición. Señala qué son los datos personales. También señala de que para realizar un tratamiento de datos siempre debe hacerse con el consentimiento de la persona. Es decir, esta ley nos da un control sobre nuestra información. Señala también medidas de seguridad que deben cumplir de manera obligatoria todas las empresas, entidades públicas, privadas que realizan tratamiento de datos personales. Entonces, esta ley, su objetivo es poder garantizar el correcto tratamiento de los datos. Ese es el objetivo de la ley. Y tiene, varios desarrollos que permiten competencia a la autoridad para vigilar
y para vigilar el correcto tratamiento de los datos, recibir denuncias cuando ello no suceda y poder sancionar también a aquellas entidades que realizan un tratamiento inadecuado. Gracias, doctora, por las precisiones. Continuamos con las preguntitas del chat. Alejandra nos indica lo del correo. Sí, el correo es protegetusdatos@minjus.gov.pe. Nuevamente, protegetusdatos@minjus.gov.pe. Igual lo vamos a estar repitiendo a lo largo de nuestra transmisión, que todavía nos quedan unos minutitos. Si usted tiene más preguntas en materia de protección y seguridad de datos personales, nos puede seguir escribiendo a través del chat. Y un último consejo, María Sí. José, que me gustaría darles, que es súper importante, es que nosotros hoy en día tenemos pues distintos servicios en aplicaciones, nuestras aplicaciones de bancos, nuestras aplicaciones para juegos, para ingresar a hacer compras, ¿no? Entonces, todas estas nos piden contraseñas. Entonces, es importante tener contraseñas fuertes. ¿Qué significa? No podemos usar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No podemos usar la fecha de nuestro cumpleaños, el número de nuestro DNI. Nosotros necesitamos colocar contraseñas fuertes. ¿Y qué significa tener una contraseña fuerte? Una contraseña de al menos 8 caracteres. 8 caracteres que tengan letras mayúsculas, letras minúsculas, que tengan números y que tengan un carácter especial, ¿no? El consejo es, por ejemplo, ¿cómo forma una contraseña? Pues una frase, una canción que te guste, una película que te guste, puedes coger las iniciales, ¿no? Y a partir de ahí agregar un número, un carácter especial y tratar de evitar de usar la misma contraseña también para todas nuestras aplicaciones o para todos los servicios que tenemos por internet. Correcto, entonces una contraseña para todo, idealmente no debería ser. Eso es importante, doctora. Sí. Entonces, continuamos con la pregunta de Henry. ¿Qué delito comete el que usa datos personales de otra persona? El delito, el acceso no autorizado a una base de datos, rompiendo las medidas de seguridad, ese es un delito. Si yo uso los datos personales sin el consentimiento de una persona, por ejemplo, podría convertirse en un delito, ¿no? Por ejemplo, si es que yo uso unas imágenes muy confidenciales, ¿no? Y las expongo en internet, bueno, podría estar cometiendo un delito, ¿no? Entonces, ahí se podría convertir en algún tipo de delito. Y cuando se utilizan los datos para hacer llamadas sin consentimiento, pues esa ya es una infracción administrativa. Entonces son dos sedes distintas, pero que igual podría ser un delito dependiendo del caso concreto. Claro, si uso los datos personales para extorsionar a una persona, entonces ya se comete pues en el delito de extorsión. Correcto, entonces continuamos con las preguntitas. Frank nos dice, ¿tengo derecho a una indemnización por daños? Sí, tienes derecho si has sido afectado, pero eso lo tienes que solicitar en el Poder Judicial. Correcto, entonces eso no es competencia administrativa ni de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, entendería que tampoco de Indecopi, como nos señalaba. Tampoco. Correcto, entonces directamente al Poder Judicial. Sí. Correcto, doctora. Entonces nos estamos acercando casi al final de nuestra transmisión. Si es que usted desea realizar consultas respecto a protección y seguridad de datos personales, hoy día estamos con la doctora Olga Escudero, que es directora de Fiscalización e Instrucción. Y para ello, doctora, también me gustaría consultarle cuál es la labor que ha venido realizando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respecto a la protección de datos personales de los ciudadanos. Bueno, nosotros realizamos varias campañas de difusión. También sacamos varios posts con recomendaciones, con consejos a la ciudadanía para que cuiden sus datos. Tenemos guías también en el sitio web que pueden utilizarse para conocer un poco más sobre qué son los datos personales y algunas obligaciones en el caso de personas que hacen el tratamiento de datos. También nosotros hoy tenemos, por ejemplo, un concurso que es el concurso de dibujo e historietas, que está dirigido a los adolescentes, ¿no? A los niños a partir del 6º grado hasta 5º de secundaria. Es un concurso en el cual
pueden participar. Todavía tienen oportunidad de participar hasta el 10 de noviembre de mandar sus dibujos. Van a haber unos super premios y a través de estos dibujos expresar pues todo lo que ustedes puedan conocer sobre la protección de los datos personales, especialmente los cuidados que debemos tener en las redes sociales. Entonces, ese tipo de campañas sensibilizan. Nosotros hace varios meses estamos yendo a los colegios, explicándoles a los niños y a los adolescentes cómo cuidar sus datos personales, porque es importantísimo, es muy importante el Internet, nos trae muchos beneficios, pero también hay ciertos riesgos. Entonces, esos riesgos tenemos que mitigarlos conociendo qué es lo que podemos entregar y qué no, y qué cuidados debemos tener cuando accedemos a las redes sociales, al Internet, ¿no? A los sitios web. Doctora, y justamente nos estaba comentando acerca del concurso de dibujo, historieta y video. Para quienes nos están viendo, ¿quiénes pueden participar de este concurso? En este concurso pueden participar todos los escolares a partir del 6º grado de primaria. A partir del 6º grado hasta el 5º de secundaria pueden participar en este concurso. Excelente, entonces extendemos la invitación a quienes nos están viendo, si es que sus hijos pueden participar, sus primos, conocidos, los invitamos, pueden encontrar más información en las redes sociales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta es una excelente oportunidad para poder expresar también el arte y también, por supuesto, un tema importante como los datos personales. Nos comenta que también hay importantes premios que de todas maneras pueden encontrar más información en nuestras redes sociales. Los invitamos. Exacto, tenemos unos super premios. Correcto, doctora. Entonces ya nos estamos acercando al final de nuestro programa, no sin antes, me gustaría, doctora, que pudiéramos hacer un resumen de lo que hemos conversado el día de hoy, de las principales recomendaciones para la seguridad y protección de datos personales. Bueno, la principal recomendación es, hoy en día nuestro teléfono móvil es parte de nuestra vida. A través de él ingresamos a todos los servicios que se ofrecen, ¿no? A través del Internet. Y por eso hay que tener ciertas medidas en nuestro dispositivo. Una de ellas, por ejemplo, es mantenerlo bloqueado, tener un método de bloqueo que puede ser con una clave o con una forma de ingreso, ¿no? También tener una herramienta que pueda ayudar a bloquear nuestro dispositivo en caso sea robado. Poder bloquearlo o poder eliminar esa información para que no pueda ser accedida por extraños. Y también es importantísimo para todos aquellos que trabajamos a través de una laptop, que hacemos nuestra tesis, que hacemos nuestros trabajos, tener siempre una copia de seguridad. No sabemos en qué momento el dispositivo podría ser robado o podría malograrse, y cuando sucede eso, si no tenemos una copia de seguridad, vamos a perder toda nuestra información. Esas fotos que nos hemos tomado, esos recuerdos que tenemos, es importante mantenerlos con una copia de seguridad, ¿no? Y también otro tema importante es las apps. Cuando nosotros vamos a descargar un app en nuestro dispositivo, tenemos que hacerlo desde tiendas confiables. No podemos... tenemos que ingresar a la tienda confiable para descargarla, y también, si tenemos el tiempo, poder ver los comentarios que tiene esa aplicación respecto a su uso para poder saber si es de confianza o no. Correcto, entonces hacer una evaluación integral antes de poder brindar nuestros datos personales sean en páginas web, sean en aplicaciones o incluso en servicios personales donde nos pidan incluso dejar nuestro DNI. Exacto. Siempre tenemos que estar observando qué datos nos piden. Si nosotros consideramos que son demasiados datos, pues hay que hacerlo saber. Y cuando nos damos de alta en las redes sociales, no es necesario que coloques todos los datos que te piden ahí. Entonces hay que evaluar qué información queremos entregar, porque también debemos de ser conscientes de que cuando colocamos una información en la red, perdemos el control de ella. Doctora, muchas gracias por sus precisiones. Nos vamos con la última pregunta para no irnos dejando esto. Nos dicen cuánto puede demorar el caso, por ejemplo, ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. ¿Cuánto tiempo puede demorar ante la denuncia que hagamos? Bueno, nosotros tenemos unos plazos que son 90 días hábiles, que demora la investigación.
y dependiendo, si es un caso complejo, podría ampliarse hasta 45 días hábiles, y si es un caso pues ya más sencillo de resolver, puede salir antes de esos plazos. Importante, doctora. Entonces, con ello, llegamos al final de nuestra edición extraordinaria del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Recordarles que como ciudadanos pueden solicitar la protección de sus datos personales a través de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para conocer más de esta entidad o formular consultas, pueden escribir al correo protegetusdatos@minjus.gov.p. Nuevamente, protegetusdatos@minjus.gov.p. Asimismo, nos vemos en la programación habitual de esta semana del consultorio legal, que es este jueves a las 10 de la mañana a través de TikTok. Los esperamos este jueves a las 10 a.m., como siempre, aquí en TikTok. Hasta luego. Hasta luego, gracias.